Hola, buenas noches. Aquí estamos de nuevo un viernes más en AC Principado Televisión, en el programa La Caja Negra, como siempre los viernes, insisto, noche, y en este caso para hablar de, yo lo titulé así informalmente, Más muertos de la cuenta. Bueno, es un título provisional, ¿no? O sea que, como se sabe, pues se están contabilizando, mueren más personas en Asturias, en España, yo creo que en toda Europa por lo menos, más de lo habitual, ¿no? No se sabe muy bien, o si se sabe, varias hipótesis. Se relaciona con el COVID, es muy fácil relacionarlo, claro, pero bueno, también es cierto que está todo el mundo, casi todo el mundo vacunado, y no debería ser, salvo que las vacunas sean menos efectivas de lo que se dice o se decía, o salvo que haya otros factores que se nos escapan, o salvo que no se nos escapen, pero o no se nos escapen a ciertas autoridades y no nos estén engañando. Yo la peor hipótesis os tengo que es la más probable, pero no quiero arrastrar a los contertulios a esa maldad, ¿no? Bueno, pues como siempre, estamos con 4 contertulios expertos. No es una tertulia de opinadores, sino de personas que conocen el tema, y a fondo, durante una hora, vamos a hablar de esta cuestión. Así que de allá para acá, los 4 invitados, empezamos por Arantxa Crespo, que es el Sindicato de Enfermería de Asturias, área quinta de Gijón. Hola, buenas noches. Lo dije bien. Buenas noches, sí. Arantxa. Gracias por haber venido. Gracias. Sigo el turno Julio Bobes, que es médico, psiquiatra, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Oviedo. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por aceptarla. Eres muy valiente. Sí. Bienvenido. Tercer lugar, José María Navisorio, que también es médico y fue consejero de Sanidad del Principado de Asturias. Bienvenido, José María, gracias. Muchas gracias por comparecer en este templo del saber. Y por último, José Antonio Vidal, también médico, y es secretario general del SINPA, que es el Sindicato Profesional Médico del Principado de Asturias. Gracias, José Antonio, por estar aquí y buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, encantados orgullosos y agradecidos porque hayáis venido los 4. Pues como decía, aquí pues, se puede decir que un pequeño misterio o un gran misterio, porque estamos hablando de cosas muy serias, no es una estadística que se desvía y que no, estamos hablando de fallecimientos, ¿no? Y bueno, hay varios, y yo apunté esas hipótesis que se me ocurren a mí con mis escasas luces, pero seguramente que hay más y más fundadas. Así que, como siempre, opinar libremente, os interrumpís, no hay ningún límite. Y a ver, José María, yo creo que estaba ya preparado antes a saltar sobre la presa. Sí. A ver, hace 2 años, hubo la epidemia de COVID y murieron 100 y pico mil personas más de las esperadas. O sea, murieron en España, murieron tantos como en el año 36, como el primer año de la Guerra Civil. Al año siguiente, la cosa no fue tan fuerte, aunque en Asturias sí que lo fue. En Asturias la segunda ola de COVID fue más dura que la primera. En la primera murieron 300 personas y en la segunda 800. O sea que, en fin, fue bastante duro. Y ahora, cuando ya creíamos que estaba todo solucionado, este verano, resulta que nos encontramos con que en Asturias y en el resto de España, pero en Asturias en concreto, han muerto 1000 personas más solo en el verano, más de las esperadas. Y las razones son, bueno, por un lado el COVID, pero el COVID no puede ser. Los ecologistas felices, el golpe de calor, el cambio climático, ¡hala, venga! Tampoco explica eso, y menos luego en Asturias. Hay una tercera que no se quiere nombrar, y es el deterioro de la sanidad. O sea, es que no puede ser que en un país que ha pasado lo que acaba de pasar haya consultas presenciales de medicina. ¿A quién se le ocurre? Me comentaba el otro día una amiga, me dolía la rodilla, me por teléfono para pedir consulta y me dijeron que si quería la cita telefónica. Y dije, ¿la cita telefónica para qué? ¿Para decir que me duele? No, yo quiero que alguien me mire la rodilla. Entonces, todo es así de absurdo. Y aparte de eso, pues me temo que haya un quinto factor que no conocemos y que a lo mejor es también responsable de... La caja negra de la caja negra, ¿no? Sí. Estamos en el programa La Caja Negra. ¿Cómo lo veis? ¿Más opiniones?
no puedo estar más que de acuerdo, ¿no? con José hay María. no solo porque tiene razón, pues sino también... No la liemos, que luego ya tocará. Sino porque es que las razones son más o menos lo que has dicho. No creo en cajas negras, yo creo que está todo bastante claro. El problema está en que hay que entender que hablamos de indicadores muy globales que suman muchas cosas. Entonces, cuando se inicia el sistema de monitorización de la mortalidad, que ahora se ha puesto de moda, pero que ya existe desde hace muchos años, se usaba para ver sobre todo el exceso de mortalidad por golpes de calor, precisamente en verano, es decir, durante la época estival. Porque era una época en la que se atribuía que empeoraba mucho la mortalidad, y por qué era, y ahí sí se veía que efectivamente era por ese tema, asociado a temperatura y golpes, y por el frío invernal. Pero luego, eso, lo bueno que tiene es que ese factor, uno de esos, ya está estudiado. Luego ese ya no se le puede atribuir, porque ese se pueden descontar. Ya está descontado, claro. Está descontado, con lo cual ese ya lo descuentas. Y luego el resto sí es un cajón desastre. Entonces ahí sí entran muchas cosas. El COVID, por ejemplo, todavía no está individualizado, a pesar de que sí se podía más o menos atribuir una mortalidad al COVID. ¿Qué pasó con el COVID? El COVID mata por sí y mata complicando otras enfermedades, con lo cual ahí ya tienes un factor de confusión. La autoría es... Entonces, ¿quién fue primero? Claro, Entonces, ahí, hombre, yo creo que el otro factor, que es el que comentaba José María, está claro. No es en sí el deterioro de la sanidad, sino un problema básico, y es que la población está envejecida. Nuestra pirámide poblacional está absolutamente invertida. Entonces, ¿qué tenemos? Una población de vulnerables, de pacientes mayores, de pacientes dependientes, de pacientes que requieren más atención sanitaria. Claro, cuando eres más joven, mucha de tu salud depende de tus hábitos, de tu adaptación, de otra serie de cuestiones más. Cuando eres más vulnerable, han pasado por ti enfermedades, no te digo nada, los que están inmunodeprimidos, han pasado con tratamientos, etc. Toda esa gente vulnerable, evidentemente, necesita, para mantenerse sana, una atención constante. ¿Qué se perdió durante la pandemia? Como muy bien dice José María, la atención continuada de la sanidad, es decir, se perdió en el sentido de favorecer consultas no presenciales, lo cual es una aberración desde el punto de vista médico. Se favoreció porque hubo menos consultas, porque había que cerrar los centros sanitarios, porque evidentemente se aumentaba... ¿Y qué se han creado? Pues se han creado lo que hoy tenemos, las listas de espera. Luego hay factores asociados a ese deterioro sanitario que ya son externos a la propia calidad tanto del paciente como del sistema. No tenemos profesionales, no hay profesionales médicos, eso es una cosa gravísima, empieza a escasear los profesionales de enfermería, es otro problema gravísimo. Desde hace 2 o 3 años, justo antes de la pandemia, ya escaseaban mucho y ahora está, pero fatal. O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí en Asturias se jubilan más enfermeras al año que enfermeras salen de la facultad de enfermería, de entre las dos, entre la de Oviedo y la de Gijón. Hay un déficit ahí de unos 50 personas, números más o menos, en las que se jubila la gente y no tienes... Pero si la plantilla existe, se ficha como futbolista. Sí, pero si la plantilla existe, por ejemplo, lo que se ha dado durante toda la pandemia es, la plantilla está, pero la plantilla somos personas, tanto los médicos como las enfermeras, obviamente nos contagiamos, nos ponemos enfermos, tenemos bajas. ¿Y qué ha pasado durante toda la pandemia? Que tanto en los centros de salud como en los hospitales hemos tenido que doblar turnos, nos han desaparecido nuestros días de descanso. ¿Por qué? Porque no tienes suficiente personal para poder estar atendiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Es imposible, no tenemos suficiente gente, y no es que ya no tenga suficiente gente, es que también, comentando con profesionales que vienen de otras comunidades autónomas y demás, todo el mundo te dice lo mismo. Sí, el reconocimiento de la población lo tienes porque reconocen tu trabajo y reconocen tu esfuerzo, pero el reconocimiento de cada uno de nuestros propios sistemas de salud, del SESPA aquí, no estamos tan bien tratados como deberíamos de estar tratados en las situaciones en las que estamos viviendo. Tú, si quieres dar unos cuidados de calidad, que a SESPA le gusta mucho decir cuidados de calidad y continuados, necesitas profesionales. No puede ser que una enfermera en una planta... Hace 10 años era lo mismo, ¿no? No, hace 10 años tú tenías un exceso de personal de enfermería. Tú hace 10 años eras demandante de empleo, yo era demandante de empleo en el SESPA hace 10 años, y a lo mejor trabajaba en todo el año 5 o 6 meses.
y el resto del tiempo estaba al paro. ¿Por qué? Porque la plantilla estaba suficientemente cubierta y a mí no me necesitaban. ¿Qué ha pasado? Que es cierto, la población ha ido envejeciendo, la población cada vez demanda más atenciones, cada vez se dan nuevos servicios que aumentan la calidad de esos cuidados que tú prestas a la gente, pero para dar esos servicios necesitas profesionales. Mira, si tú no los tienes... Perdonar que ponga yo de ejemplo, que soy un mal ejemplo, porque soy el único ajeno a este mundo, pero el año pasado, por esas fechas, acudí a Luca a diario de visita, ¿no? Bastantes tiempo y observas, claro, estás ahí, observas. A mí me pareció que sí, no digo los médicos porque es otra hora, ¿no? Pero las enfermeras y tal trabajaban estresadas, eso sí, pero también me da la sensación de que no había ni rastro de COVID en cuanto a alterar el día a día, era normalidad total. Que no influía, ya había sido superado el COVID, diríamos, en las restricciones, en la no sé qué, en los mascarillas. Sí, pero esa sensación ya que tú había tienes pasado, dentro de los centros de trabajo no es real. O sea, esa sensación que puede tener la gente de que ahora llega al hospital, por ejemplo, el hospital de Cabueñes, que es el que yo controlo y el que más conozco. Tú llegas al hospital y es cierto que no hay plantas específicas COVID, porque ya no las tenemos. Tenemos a la gente aisladas en habitaciones porque ya está más controlado, hay más conocimiento sobre el virus. Y porque ahora mismo, a fecha de hoy, hay 10 pacientes COVID en el hospital de Cabueñes ingresados. Pero, cuidado, el hecho de que tú sigas en una pandemia implica que el servicio de urgencias tiene que tener un doble circuito de entrada de pacientes. Un circuito para entrada de pacientes que pueden tener sintomatología COVID y tienes que separarlos del resto de pacientes para protegerlos, y en los centros de salud te pasa exactamente igual. Eso implica que necesitas más plantilla y necesitas mucho más personal para poder atender a toda esa demanda. La UBI en el hospital de Cabueñes ahora mismo no tiene paciente COVID. Bueno, ahora mismo digo por la mañana, no sé ahora mismo si los tiene o no, pero sí que es cierto que tiene sus camas reservadas específicamente para pacientes COVID, camas que requieren de una dotación de personal y camas que te hacen que las camas de la UCI del Hospital de Cabueñes estén divididas en 2 sitios diferentes, con lo cual a la cara al usuario, al paciente que entra, se ve cierta normalidad. A la cara a los trabajadores que estamos dentro sigue generando mucho estrés, mucha sobrecarga de trabajo, y es que no se da abasto. Hemos empezado con la campaña de vacunación del COVID en atención primaria. Se está sacando una enfermera de cada equipo de salud, de cada centro de salud, en Gijón, de cada centro de salud, para ir a vacunar. Mañana se empieza el Palacio de Deportes, porque ya acabó el torneo de tenis y se empieza el Palacio de Deportes. Bien, se saca una enfermera de cada centro de salud. Eso implica que donde ya normalmente siempre falta alguien porque hay alguien enfermo o alguien con sus días de descanso, sigue faltando otra persona mayores para dar un servicio externo a algo que parece que ya no nos está afectando, pero que al sistema en sí que le afecta. A ver, poco Julio. Bueno, yo 2 cosas. Primero, que me cuesta creer que las cifras, o las cifras globales, las Ns, que sean reales. Y permitirme que ponga en duda esta situación, porque todos estamos metidos dentro de donde se pone el termómetro y no vemos tantos afectados como para que aumente la mortalidad. Salvo que se confunda mortalidad atribuible con mortalidad relacionada, que es lo que ha dicho antes el doctor Vidal. Y claro, en ese caso, pues claro, la gente sigue muriendo, evidentemente, con y sin virus. Pero si es muerte relacionada, como lo establecen los anglosajones, pues claro, muerte relacionada, la gente sigue muriendo y demás cosas, claro. La otra historia es, bueno, pues habéis dicho, bueno, es que hay gente muy envejecida, pero hay ancianos robustos y ancianos frágiles. Y los robustos cada vez hay más. Nosotros ya somos ancianos robustos, evidentemente. Y a mí todavía no me cogió el virus, no sé por qué, pero bueno, yo soy... Bueno, entonces... Bueno, ¿por qué no te hiciste el test? No, sí, joder... Sí. Yo creo que a mí no me cogió porque no lo hice. Me han traído frito desde el primer día. Que había estado hablando con 3 limpiadoras que entraban a trabajar por la tarde y ellas lo traían y entonces ya, pues claro, los 4 tuvimos que marchar para casa y test y vueltas y tal, ¿no? Bueno, quiero decir que si tuviésemos que decir ahora si la proporción de frágiles frente a robustos es desnivelada, pero es desnivelada a favor de los robustos, porque los frágiles ya se han ido en las 7 primeras olas, o sea que no es que ahora hayan quedado los frágiles y el virus ahora los coge por delante. Por otra parte, las formas en términos de intensidad son menores ahora, la gente casi tiene la sensación de que, bueno, pues es menos que una gripe, vamos, no sé si es que estaba analizando mucho, pero
no se ven cuadros clínicos de gente que ha quedado no sé cuántos días fuera de juego y que le ha pasado fatal. Más bien lo que se describe son cuadros leves. O sea que la mortalidad tiene que ser por otra razón, desde luego por el entorno que tenemos nosotros, que obviamente no es el entorno nacional, porque estas cifras del momo son nacionales. Entonces, igual nosotros estamos hablando desde Asturias, resulta que en Asturias esto no se comprueba, pero se comprueba en otros lados, ¿no? Y luego hay otras cosas que es que, claro, ahora los que quedamos coleando, pues somos gente que tiene pues, más renombre, ya no somos gente de residencias, donde caían allí de 30 en 30, y son gente que se defiende frente a unos diagnósticos que todavía tienen estigma social. Estar afectado de una epidemia o de una pandemia, como es el caso, no es una buena tarjeta de visita. Es buena tarjeta de visita ahora, curiosamente, el estar deprimido, ¿no? Pero estar infectado, no. Y bueno, pues eso también hace que el que cuenta los números y las pregunta, porque él no cuenta, sino que pregunta a los que se supone que cuentan, y eso pues también puede influir, que ahora el estigma es muy superior y por lo tanto no se notifica más que murió fulano, pero no dicen que fue relacionado con esto, ¿no? Y por supuesto atribuible mucho menos, claro. Y por último, la otra situación que me gustaría señalar es que el MOMO no ha demostrado todavía que es una agencia verdadera de epidemiología, aunque solo sea para la mortalidad. No es una agencia que tiene prestigio. Se ha creado recientemente, tendrá sus debilidades. Si les preguntamos a los que la llevan, dirán, pues es que lo tenemos tal, lo tenemos cual, tenemos insuficientes de aquí, insuficientes de allá. O sea que esto no es la FDA ni el Instituto depende de una universidad, ¿no? De la Carlos III, depende, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, la Universidad Carlos III es una universidad joven que tiene insuficientes por todos los lados. O sea que cuidado, a ver si no estamos leyendo esto como una verdad del Vaticano y luego resulta que no, que era el párroco de no vamos a decirlo, para no molestar a ninguno. Claro. Es un marcador subrogado. Yo con el MOMO, ya lo he dicho, es un indicador y como tal suma varias cosas distintas, diversas y de interpretación complicada, porque solamente se pueden sacar conclusiones de cuántos han muerto por calor, es lo único que parece que es fiable al 100%. Lo que ocurre es que, como todos los indicadores, son señales de alarma, no son para tomar en absoluto, para decir esto es así, no, pero están indicando que algo se mueve, es decir, lo que tiene cierto valor es la relación entre unas basales y lo que tenemos. Hay dos cosas que se han dicho, pero que yo creo que son capitales. Voy a dar dos datos solo. A día de hoy, respecto a la plantilla orgánica, es decir, el número de plazas que hay de médicos de familia en equipos de atención primaria y equipos de urgencia de atención primaria en el Principado de Asturias, respecto a esa plantilla, que es relativamente extensa, son 905 médicos, faltan 100 para llenar esa plantilla. ¿Vale? Faltan 100. Es decir, hay 100 personas menos que están haciendo el trabajo de otras 100 que faltan. Es decir, es una cifra bastante importante, es el 10% de esa plantilla. Falta. ¿Y hace 10 años cómo estaba la situación? Hace 10 años estábamos igual que lo que decía Racha, un 5% de exceso, por encima. Claro. Tenías bolsa de trabajo, es decir, ibas a las bolsas de trabajo y decías... Y tenías a quien contratar para sustituir a quien estaba enfermo o a quien tenías... Claro, pero de aquella era la época en la que existía lo que nosotros denominamos, la burrada, esclavitud. Es decir, oye chaval, ¿quieres trabajar hoy? ¿Te apetece? Tengo por ahí que unas horas que hay que hacer ahí en un pueblo no sé dónde. Y entonces pues el médico cogía el maletín y iba al pueblo no sé dónde a pasar unas horas. Claro, eso se acabó. Hoy no hay, están todos con sus sitios, sus puestos, son interinos o existe todavía el eventual que todavía va paseando por un lado y por el otro, pero eso ya desde julio la ley lo ha terminado y ya no los hay, a partir de ahora tienen que estar en su sitio y vamos a ver cómo se adapta el sistema de salud, que yo creo que está un poco desorientado en esto. No hay personal. No hay. Pero pues en números clausus que se varíen las facultades. Ahí va, cuidado. Ahora entramos, ese es otro tema. ¿De dónde sacamos profesionales? Si quieres hablamos también, le damos caña al tema. Claro. ¿De dónde lo sacamos? Se fichan como los futbolistas. Vale, te voy a llevar a la próxima negociación con el servicio, ¿verdad, Arancha? Lo vamos a llevar y voy a decir, venga, la ficha. La ficha tiene un problema, que la ficha se adscriben unas cantidades económicas. Claro, la ficha de un Ronaldo es un Ronaldo, ¿no? Sí. Bueno, pues tú aquí, cualquier médico egresado de la facultad, aquí la ficha es la que hay, que es la que hay. Es la que es. Pero claro, si vas mirando, hay una triple competencia. O sea, a él le pueden fichar otras comunidades, le puede fichar otros países, y ahí no te digo nada lo que gana un tercera división, o sea, ya olvídate.
o lo puede fichar la medicina privada, que cada vez tiene más auge, porque cada vez más asturianos tienen un seguro privado de salud, porque evidentemente se protegen de lo que puede venir. Pero bueno, el dato primero es no hay médicos, y los médicos que salen tienen un abanico de posibilidades y de intereses totalmente distinto hace 10 años, totalmente distinto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hombre, evidentemente, se pueden hacer cosas, pero voy a acabar con razonamiento porque dan dos datos. Uno, faltan 100, y dos, los pacientes, como muy bien dice el profesor Bogues, robustos son ahora los que predominan porque los frágiles se nos llevó el COVID, pero ojo, los robustos son muy mayores y se pueden transformar en frágiles. ¿Y cuál es uno de los factores que los transforman en frágiles? La pérdida de longitudinalidad de la atención médica y de la atención de cuidados, es decir, que no los atienda el mismo médico. Exacto. Fíjate, la longitudinalidad, el mantener el mismo médico durante los últimos años de vida, reduce la mortalidad un 30%. Es posible eso. Eso sí está demostrado científicamente en estudios... Con los cuidados a una persona mayor te pasa lo mismo. No es lo mismo que tú tengas una persona mayor a la que tú desde tu centro de salud le estás controlando la diabetes, la hipertensión, y se lo controla siempre la misma persona que ya conoce sus hábitos, sus costumbres, que ya le tiene la educación hecha, que lo sabe llevar y que demás, que como pasa ahora, por desgracia, que es cuando se puede se sustituye a tu enfermera de primaria, si se puede, si no, se lo reparten el resto de compañeras del centro de salud. Y el control que te iba a hacer hoy, ay, espera, que es que no tengo cita, te lo dejo para pasado mañana. Todas esas cosas hacen aumentar todas las cifras de aumento de mortalidad. ¿Por qué? Porque aumentas mucho la morbilidad del resto de patologías. Y todas, sí que es cierto que el hecho de que no esté bien dotado de personal el sistema de salud influye mucho en todos estos resultados que se ven. El que los profesionales no puedan aplicar sus cuidados y todos sus conocimientos como podrían y quieren hacerlo porque no hay suficiente personal, implica eso, que yo atender a mi persona mayor que viene a mi consulta me puede llevar 15 minutos, si solo tengo que atender a mis personas, a mis propios pacientes, me puede llevar 15 minutos, pues qué bien porque le dedico 15 minutos, pero ahora no se puede. ¿Por qué? Porque no sustituyo y entonces tengo que atender los míos, más los de las 4 compañeras que faltan, más la de la que salió a vacunar. Lo que estáis diciendo a mí me parece, voy a salir deprimido de aquí, Julio, ayúdame. Porque vamos a una... Claro, hay que ayudarme, claro. porque estamos en una, es obvio, una crisis económica que tiene pinta de ser profunda y larga, con lo cual todo esto que estáis diciendo va a empeorar, sí, o empatar, mejorar seguro que no. No, mejorar complicado. A ver, yo me acuerdo en el año 72, 73, 8 estudiantes de medicina, uno de ellos es ese señor, otro era yo, encabezados nada menos como el gobernador civil Mateu de Ros. Fuimos a ver al ministro. Eres valientes, ¿eh? Sí, sobre todo Julio. Fuimos a ver al ministro Villar así, para exigirle en ese plan, oye, no andamos con tonterías, que nos hicieron la facultad de medicina, en 4 años estaba hecha. Y en aquella época yo soy de la segunda promoción, Julio de la tercera, en la mía éramos 900 alumnos en clase, 3 grupos de 300. Y en la de Julio creo que eran aún más, porque en la tercera hubo más que en la segunda. Bueno, si hicieran esa facultad con un aula que sí, cabe 400, sí. Pero lo curioso es que ahora dicen, no, es que no podemos formar 80 alumnos. Caramba, en nuestra época formaban a 900. Y menudo 900, uno consejero, otro catedrático y presidente de la Real Academia de Medicina, todos en ese plan. Entonces, vamos a dejarnos de bobadas. Hay que formar a muchos más médicos. Y carreras el doble de largas. Carreras el doble de largas, además. Carreras el doble de largas que las... Sí, pero no, cuidado. Hay que formarnos bien. Y luego viene el otro problema que vas a decir tú, del sindicalista, que yo también fui sindicalista. Luego va a haber paro médico. El problema del sindicalista no es que vaya a haber, eso ya va a haber después por una cosa importante. Eso es un tema de falta de planificación. O sea, cuando tú no planificas las entradas y las salidas dentro del sistema, pues al final, ¿qué tienes? Unos valles sin personal y luego formas como un loco y al cabo de 10 o 11 años unos excesos de personal. ¿Por qué? Pero también eso es por culpa de otra cosa que tú me vas a perdonar, que has sido político y eres un político importante. Por cierto, eras. Que lo sepas, un problema, que eso se llama el cortoplacismo, que es uno de los cánceres de nuestra sociedad actual. O sea, no se puede planificar sanidad a 4 años. Bueno, pero vale.
Problema de abrir las facultades, que no pasa nada, abres formas para adultos. Primero, a día de hoy te va a solucionar el problema a 10 o 11 años. Exacto. Vamos a empezar por ahí. Y segundo y muy importante actual, que yo no sé si alguien se ha dado cuenta, no tenemos profesores suficientes en las facultades, sobre todo médicos. No tenemos médicos suficientes porque los médicos están tan sobrecargados, que me lo acaba de decir José Antonio Vega, el decano de la Facultad de Medicina, que por cierto lo podéis traer, que estará encantado de contaros toda esta problemática. No hay profesores suficientes de medicina y Julio, que está en el tema, podrá decir. La Facultad de Enfermería te dice exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que las exigencias actuales para conseguir formar esos profesores y acreditarlos chocan directamente con la necesidad que tiene el sistema asistencial de los médicos. Se podría, a ver, ahora me vais a decir, hombre, pero eso es fácil, eso es acordarlo entre la universidad y el servicio de salud, una serie de condiciones que permitan que las dos cosas sean compatibles. Sí, hombre, perfecto, pues hasta ahora eso no es posible. Otra cosa es que haya solución, y yo creo que la hay, no es tan difícil, pero claro, la solución pasa porque no hay dinero. Ese es uno de los grandes problemas, y claro, a coste cero eso es imposible. Entonces, ahí tenemos un problema que Arantxa también conoce el problema desde la vertiente nuestra. Luego ya vosotros que estáis más dentro a lo mejor tenéis otras visiones, pero es lo que tenemos. No hay profesores. Ayer me llamó precisamente un profesor asociado, compañero mío, que me decía que habían tenido una reunión en el UCA con profesores asociados y con el decano, y que la verdad era bastante deprimente la situación desde ese punto de vista. Es decir, no había suficiente masa de profesorado que pudiera subir a ser profesor titular para asumir eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se pueden asumir más alumnos? Pues sí, claro, pero necesita profesores. A ver, que yo parece que viví en un país distinto. Sí. Cuando yo era residente en el Covadonga, había 6 médicos de plantilla de cardiología y otros tantos en el Hospital General. Cuando fui subdirector provincial de salud, había 22. Sí. Y dije, hombre, qué bien, ya damos partido de fútbol. Cuando fui consejero en 2012, había 33. Sí. Dije, da para una liguilla triangular. Y a demonio, ahora no hay gente, no hay médicos que puedan dar clase. Cuando eran 6 había, y cuando hay 33 no hay. No, a mí que no me toque el pelo. Sí, hay, sí. Te cuento un poco, porque estáis diciendo, lo que decís los dos es cierto, pero la cosa empieza mucho antes. Primero, ¿por qué ahora hay la amenaza de que los profesores van a ser low cost? Que son los profesores asociados a los cuales les dan 250 euros al mes y tienen que hacer la formación práctica con los alumnos que van al hospital, los de pregrado, y tienen que hacer la formación de los residentes. Es decir, que un señor por 250 euros al mes tiene que hacer formación y además tiene que atender los pacientes del hospital o de los centros de salud o lo de lo que sea. Es decir, que los profesores se han transformado por este procedimiento de no tener bien programado lo que había en profesores low cost. El dinero no les mueve para nada y además les enfada y les provoca. Dice, oye, prefiero que no me paguen porque para que me den 200 euros no puedo estar aquí porque me lleva muchas horas todo esto. Tengo que investigar, tengo que hacer docencia con pregrado y con posgrado y da igual las enfermeras igual, que también tienen las especialidades. Bueno, pero la historia yo creo que empieza mucho antes, hace más de una década. Se empieza a ver que hay comunidades que tienen más dinero y que pueden contratar con mejores condiciones a todo bicho viviente. Da igual que se hayan formado en Valencia, que en Asturias, que en Galicia y tal. Y esos son los consumidores preferentemente de nuestros recién egresados. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que este año, por ejemplo, a nosotros se nos ha marchado a Madrid una gran parte. ¿Y por qué? Porque Madrid, según llegas ahí, te dice contrato por 3 años. Pues, bueno, no, coño, así pues han ido todos. Y no ganaban mucho más. Pero que además ahora ya empiezan a ganar más también los de Madrid. Pero por supuesto, Navarra, País Vasco, Cataluña, etcétera, pagan mucho más y además contratos medianamente duraderos, o sea, de medio plazo por lo menos. Y aquí tú vas a sustituir a fulano o a perenganita y si es el embarazo, pues ya sabes que tienes 3 meses o 4 y con un poco de suerte, si se alarga la cosa, y luego estás en la calle. Y claro, pues la gente no está para andar dando saltos como dice Vidal, que era lo que pasaba en los fines de semana, donde en realidad encima tenían que trabajar 48 horas y luego les pretendían pagar 2 días, ¿no? Bueno, en fin, que la cosa está, primero, nadie quiere entrar en el problema de que no hay dinero, no es que no haya dinero, sino que no hay dinero presupuestado para equilibrar esta situación. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Los catalanes fueron los que siempre invirtieron menos y más residentes consumían. O sea, los residentes hace ya, pues vamos, en esta última década, la mayor parte de ellos iban a trabajar a Cataluña. ¿Por qué? Porque tenían trabajo seguro y encima les pagaban más. ¿Y cuánto invertía Cataluña en residentes? Pues poco más que Asturias.
Joder, pues Cataluña tiene un dispositivo impresionante de grande. ¿Y de dónde llevaban los residentes? De Madrid. Madrid siempre fue la región que más médicos formó, pero con mucho. Y no le importaba que fuesen a Cataluña. Pero claro, ahora cuando todo el mundo dice, no, yo formo los míos, no quiero formar para otros. Entonces, ¿cuándo empieza a formar para otros? Pues 10 años. Bueno, vamos a hacer una pausa, perdona Julio, una pausa de hidratación como el fútbol y enseguida volvemos en un momento. Pues yo insisto lo que decía antes, la impresión que me dio el año pasado en Luca es de normalidad absoluta. Pero es lo que te digo, una cosa es Claro, la impresión que se da pero si vas todos los días, horas, y eres... Que no tengas plantas como estaban antes, que estaba la puerta cerrada, con todo cerrado a cal y canto, y con circuitos súper independientes, y que cuando tú entrabas allí veías a gente con un EPI puesto y demás, eso ahora en la entrada del hospital ya no lo ves, entonces la sensación ya es mucho más tranquila, más normal. Sí, pero los dobles circuitos los seguimos teniendo en todos los dispositivos, porque mientras que esto no se dé por finalizado, o no cambien los protocolos de asistencia, tú sigues teniendo los dobles circuitos en todas partes. Eso genera más demanda que no tienes personal con el que atender. Pero tengo la sensación de... La primera pregunta era si hay más muertos que en las otras 7 olas. Yo pero esa no sensación, por la ola, ¿por qué lo asocias a las olas? Pero es que hay más muertos porque se ha perdido el control de los pacientes se ha perdido el crónicos. control de los pacientes, pero no por las olas en sí. No por las porque olas. tú realmente ahora tampoco tienes una ola, tú no tienes pero ya el se perdió, mogollón ya de se perdió al pacientes. principio. Yo el otro día fui al centro de La salud. control fue desde el principio de la... Fui a por una receta, no voy nunca, una cosa de una crema, una droga. Y me atendió una enfermera. No, una médico, pedí al médico. ¿Seguro? Bueno, sí. Bueno. No, y no era la que había estado hace 2 años, y hace 2 años fui, no era la que había estado hace 2 años. Pues llevo... Y si vas pasado mañana, es la misma que Y esta era una chica joven, yo decía joven y tal, y me hizo sentarme en una silla con una marca en el suelo, así como el ventilador, a esta distancia. Y yo no sabía que, o sea, yo lo de telemático creí que era por teléfono, pero que si conseguías llegar, que bueno, no, pues tampoco, consigues llegar y te ponen ahí como si estuviera la peste negra a 3 metros. ¿Qué quiere? ¿O qué quieres? Y yo, pues nada, que tengo esta verruga aquí que me aconsejaron y no sé qué y tal. Y, bueno, chico, con un telescopio, ¿no? Siguen en la consulta, sí, pero pero eso, viendo a 3 metros. Telemedicina de piel que se podría hacer, no se hace y se sabe desde hace muchos años. Eso a mí me resulta un poco raro. ¿Tú eso, estás seguro que te vio un protocolos, médico? Porque igual le pusieron una bata blanca a la señora al limpieza. No, que es la Oye, uno disimula que... Ahora mismo es el guardar esas distancias como se hacía antes, no se está haciendo ya. Bueno, esto fue hace un mes. Hombre, a ver, vamos a decir una cosa. Existe una gran individualidad en la actuación. Bueno, os cuento todo. Cada uno tiene los temores que tiene. Aquí estamos todos sin mascarilla, ¿vale? Sí. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos un particular miedo al COVID, ¿vale? O sea, yo tengo más miedo a muchas otras cosas que al COVID. Claro, exactamente. A Pedro pero, Sánchez. cuidado, hay gente que es muy temerosa y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es lo que hemos perdido, porque estamos sacrificando, y eso es una cosa que no se habla, pero es así. Estamos sacrificando una parte de la población que todavía queda vulnerable, que todavía puede quedar frágil, la estamos sacrificando en favor del desarrollo de una vida más normalizada. Ojo, aquí el consejo no es usted póngase mascarilla y mantenga una distancia con toda la humanidad, no. Usted tiene que tener cuidado con los vulnerables. Primero, ellos deberían tener cuidado, y segundo, los que están cerca de ellos, y los que no saben si están o no están cerca de ellos. Pero pasamos de eso. Hay un pequeño porcentaje de incertidumbre en las acciones que tomamos diariamente. O sea, nosotros no sabemos si estamos aquí y de repente uno de nosotros es más vulnerable. El vulnerable lo asume y nosotros también lo asumimos. O sea, yo me quito la mascarilla porque salgo mucho mejor en televisión, claro, lógicamente, sin mascarilla, no por otra cosa. Entonces, y se te oye mejor. Sí, bueno, también. Eso también es por respeto a los que ya los oídos ya no. También. Pero bueno, como estaba diciendo Julio Bóves, a ver, ¿por dónde ibas? Bueno, yo quería decir 2 cosas para matizar un poco el contexto del tema, ¿no? Una, que nosotros sacamos en torno a 8.500, casi 9.000 plazas de residentes al año. Y de esas hay un porcentaje que no se cubre. O sea, que no solamente es que nosotros tenemos capacidad de formación, como un 30% más de la que realmente luego ejecutamos, ¿no? ¿Y por qué no eligen todas las plazas? Pues porque hay especialidades que, por lo que sea, pues los chavales jóvenes pues, no las tienen en su preferencia y eligen las que son de su preferencia y si no, se vuelven a presentar de nuevo al MIR hasta que eligen una especialidad que les encaja dentro de lo que ellos quieren.
Bueno, pero que quiere decir que el número, aunque tú puedes prever que vas a formar tantos, luego resulta que no te piden esas plazas. Y prefieren presentarse una nueva convocatoria que tomar posesión de esas plazas. O sea, que no es fácil saber cómo se va a comportar el mercado. Entre otras cosas, hace 10 años no sabía nadie que íbamos a tener 1.200 personas que se marchan del país. Reino Unido, países escandinavos, Alemania tiene una capacidad de absorción tremenda. Van a volver pronto, tal y como están las cosas. Bueno, está todo Médicos, inestable. no. Van a devolver lo que quieran, pero médicos y enfermeras no los van a devolver. Médicos y enfermeras no. Es cierto que es lo que dice él, se fueron muchas enfermeras. Durante todos esos años de los que hablamos, de hace 10 años acá, el sistema público de salud no cuidó a sus profesionales, no cuidó a los profesionales que estaba formando y en los que se estaba gastando un dinero para formar. ¿Por qué? Porque tú es que no me dabas un contrato decente. Era lo que decía antes Vidal. Es que tú estabas pendiente de un teléfono en tu casa esperando a ver si te llamaban para ir a trabajar. Es cierto que ahora estamos mejor. ¿Por qué? Porque como no hay profesionales, al final, ¿qué han hecho? Pues empezar a hacer contratos más decentes. ¿Por qué? Porque no los tengo y los pocos que tengo quiero que se queden conmigo. Pero la falta de planificación y la falta de organizar nos lleva a que ahora ¿qué pasa? Que se nos están jubilando como poco, en el caso de las enfermeras, 200 enfermeras solo aquí en Asturias al año, de personas que cumplen los 65, o sea que llegan a su edad. Ya no podemos meter el número de gente que se te jubila anticipadamente con 64 años. Y de las facultades no salen los 170 que entran, porque no todos acaban su formación en el tiempo. Eliminar el números clausos, eliminar esas notas imposibles. No, hombre, claro, se puede resolver, evidentemente, pero la primera condición es que tú tengas dotación económica para que esos señores, mientras se están formando, puedan cobrar su salario. Julio, eso es muy barato. Muy barato, bueno, muy pues barato. oye, al parecer... Es que dar una clase magistral en un aula como el aula A de 400 personas cuesta lo mismo que darla en un aula pequeña de 40. Sí, pero escucha, estamos hablando de residentes que no son exactamente la formación especializada no es lo mismo que la formación pregrado. No, esa es la virgen. Y yo también discrepo en una cosa, la formación médica no es solamente la formación teórica que puedes dar en una clase o en una aula, y ahora mismo por internet, que esa también la puedes dar por internet. Sí, la puedes dar por internet. Y funciona estupendamente. La del aula la puedes dar como quieras, pero la parte práctica de los hospitales, como pasa con las enfermeras, ¿qué hacemos? Esos son los que, a ver, la parte práctica, pero toda la vida los hospitales, los que trabajamos en los hospitales comarcales, luchábamos como locos para conseguir tener residentes. ¿Cómo que los residentes estorban? Todos queríamos tener residentes, no nos estorbaban, nos ayudaban un montón, nos hacían las guardias. ¿A qué viene eso? ¡Ay, por Dios, qué sacrificio terrible tener un residente! No, ¿sacrificio de qué? Es que yo creo que estamos llevando las cosas a un extremo que no es el real, Insisto, a mí me preocupa mucho lo que estáis diciendo, que no digo que no tengáis razón. Es que no es por hecho que tenéis razón, pero es la que formación de calidad ya no se puede hacer aquí de hace 30 años. Claro, el problema está en que tú no puedes planificar las cosas. Cuando lleva un tiempo determinado de formación y lleva mucho tiempo, no se pueden planificar las cosas de hoy para mañana y pretender que dé los resultados ya. La carrera de enfermería son 4 años. Tú no puedes decirme hoy te voy a aumentar los números, que por supuesto me los vas a tener que aumentar, porque es que no salen promociones para poder cubrir a la gente que se está jubilando. Pero aparte de que me los tengas que aumentar, es que ya me los tenías que haber aumentado hace 5 años, para que ahora no estuviéramos en esta situación. Yo no sé si es verdad o no es verdad, porque es todo política en esta vida, pero uno de los mantras de todos estos años se sigue funcionando, todavía lo oí ayer, los recortes en la Comunidad de Madrid, la malvada Esperanza Aguirre, la malvada Isabel Ayuso. Bueno, si es verdad, ¿qué pasa? ¿Se está la gente muriendo en Madrid el doble que en Barcelona? ¿O sencillamente no es verdad? ¿O sencillamente puede haber recortes pero no influye en la calidad, en la salud de la población? ¿O cómo? No, Madrid es la comunidad que ha formado más gente de residentes. Todos los recortes, ¿dónde están los recortes? Quiere decir que dotó de dinero todos esos residentes de más que formaba, porque los formaba para Barcelona, que Barcelona no quería residentes, no quería formar a los residentes, quería que le trajesen los residentes. Luego no había recortes, digo yo. No es que no pero es que el problema es que el recorte no es el recorte puntual. Aquí confundimos el recorte puntual que se hizo en un momento con el mantenimiento en el tiempo del recorte, que no es culpa ya de Esperanza, sino de todos los que vinieron detrás. Es decir, y de todo el mundo. Y todo el mundo son copartícipes de la reducción de presupuestos globales en sanidad de este país y de esta autonomía, por ejemplo, en general. Entonces, a mí, cuando le echan la culpa
Hoy lo decía un compañero mío en la página web del sindicato, y es la verdad, es que además es un compañero que suele venir por aquí, Óscar Salinas, que es el... Decía, o sea, echarle la culpa a Boabdil, a los Reyes Católicos, o a Viriato, que por ahí van las cosas, de que ahora tengamos carencias en sanidad. Mira, no, vamos a ver, aquí desde los tiempos de los Reyes Católicos y desde los tiempos de Esperanza, o los tiempos de este señor que fumaba puros, de Rajoy, o de toda esta gente, desde entonces hasta hoy, han pasado bastantes años y bastantes gobiernos como para poder tener políticas que tengan claro qué es lo que se necesita. Eso. Y no la tienen claro porque lo que siguen queriendo no es ya, como muy bien decía Julio Bóves, profesores low cost, que son una de las cosas que se quieren. Se quieren también tutores low cost, se quieren médicos low cost y enfermeras low cost. Es decir, se quiere un sistema barato, porque el sistema sanitario en global, y eso también me va a perdonar porque a lo mejor va a discrepar José María, se ha sostenido desde hace ya muchísimos años sobre los bajos salarios de los profesionales. Es la clave de por qué este sistema español puede ser globalmente visto desde fuera y visto con un telescopio desde otro país, puede ser visto como muy bueno. Dicen, coño, los indicadores son muy buenos, los resultados son buenos, como tú dices, vas a un hospital y ves que la atención es buena, que las cosas funcionan. Claro, desde fuera la percepción externa es que, claro, están todos dando el 150% de lo que pueden dar, o más, o cobrando al 60%, 50% de lo que cobrarían en otro país. Claro. Conclusión, somos maravillosos, no vamos a ser maravillosos, somos los mejores. Claro. Pero claro, eso si lo pones ya en potenciación, ¿qué ocurre? Que eso es una costura del sistema que va a romper en un momento dado. ¿Por qué? Porque ya no hay esos profesionales. No se ocuparon de cuidar la masa más importante, que era la de los trabajadores, y ahora ¿qué tienen? Pocos trabajadores dispuestos a seguir dando esos esfuerzos. Bueno, hay que tener claro que eso es así. Cuando éramos muchas, ¿por qué se fueron a Alemania? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué? Porque tú, aparte de tener un contrato estable, que además, como ibas a trabajar en lo público allí, cuando volvías para España, si tú pretendías volver, volvías habiendo puntuado y pudiendo tener tus cosas para la bolsa de contratación, dependiendo de cómo se fueran los baremos. Es que el sueldo no tiene nada que ver. Es que absolutamente nada que ver. O sea, aquí se pretende... vamos a hablar del SESPA, que es donde estamos. Aquí se pretende que las enfermeras trabajemos, que nos autocubramos, que faltan 4 o 5 enfermeras en un centro de salud en el que tiene que haber 10 o 12, pues que se apañen y que saquen el trabajo. ¿Y qué pasa con el trabajo? Que al final sale. Al final sale, ¿por qué? Porque trabajas con personas, y como trabajas con personas y tienes una responsabilidad hacia esas personas, al final el trabajo sale, pero sale a costa de tu salud, de tu sacrificio y de tu estrés. ¿Qué pasa cuando te quieres decir, vamos a buscar tutores para las enfermeras, para las especialistas y demás? ¿Qué pasa? Que la gente te dice, mira, es que no puedo más. Si es que cuando salgo del trabajo a las 3 de la tarde estoy desesperada porque no puedo con mi vida. Ese discurso te lo dirá el 95% de los trabajadores de España de cualquier cosa. De otras sí, vas claro. a los que trabaja en el Banco Santander y en la Caja de Ahorros y te dirá, hasta aquí, no puedo más. Somos 4 gatos, entonces éramos 10 más. Voy de una mesa a otra físicamente corriendo. Claro, y te lo va a decir todo el mundo. Pero yo no estoy en una fábrica haciendo sillas. Yo juego con la vida de la gente. Y los cuidados que tú tienes que dar y lo que tienes que atender en sanidad no tiene nada que ver. Decir una cosa que ya le oí antes también a José María y que es uno de los discursos eternos. Es que antes había 6 y se arreglaban, que ahora hay 45 en un servicio y no se arreglan. Claro, pero sí, cuando había 6 cardiólogos, el cardiólogo lo más que podía decirte era aspirina y ten cuidado. Porque no hay más. Hoy en día, los cardiólogos, que ahora mismo, si tienes un infarto, te meten un catéter inmediatamente hasta la arteria coronaria y te la desobstruyen en tiempo real. Entonces, claro, es decir, no puedes comparar ni la calidad, ni la tecnología, ni el avance médico que se ha producido en los últimos 10 años, no te estoy hablando, ojo, te hablo por ejemplo, Código Ictus, hace 10 años, un ictus, ¿qué hacíamos con ictus? Nada. ¿Qué se hace hoy en día? Intervencionismo, o sea, cosas brutales. Entonces, no puedes comparar el avance de los 10 años de la medicina. Ahora, ¿qué requiere eso? Personal, además, cuidado, un problema muy grande, no personal. Quiere personal súper especial. Muy cualificado. No, a ver, que parece que yo creo que vivía en otro país, bueno, en otro país, no, otro planeta. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad en digestivo y hablaban de un medicamento que se llama cimetidina y el profesor que nos daba clases se reía, ja, hay un medicamento que se llama cimetidina y que va a acabar con la úlcera de estómago. Pues era verdad, vino la cimetidina y ya no son de úlcera de estómago. Yo me acuerdo cuando era residente y rotaba por neurología en Covadonga y
y hacían una cosa que se llamaba arteriografías. Cuando me dio ictus, pinchaban aquí. Ahora hacen un escáner en 20 minutos, lo que haces se echaba una mañana y decíamos, igual se te moría el paisano, se te quedaba tonto. Si es que la medicina avanzó, pero avanzó para bien, no avanzó para mal. Sí, claro. Entonces... Pero el los problema requerimientos... está en que tú, mientras más procedimientos y más cosas de más cualificación hagas, más formación y más personal necesitas. Tú no puedes, o sea, tú si tienes que tener el código ictus activado y el código corazón activado, requieres un número de profesionales muy alto trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año. Sí, claro que sí. Eso es lo que decimos para los médicos. Oye, yo también fui médico y fui sindicalista y secretario de hospitales. Y yo también sé pedir y decir que necesito lo que necesito, pero no necesito tanto. Lo que quiero es comer su Hombre, pasas por la calle Flora de Oviedo, delante de la Junta, donde siempre hay un grupo ahí protestando, y es lo que te dicen todos. Vas a los bomberos, yo recuerdo como periodista, ir a la rueda de prensa de los bomberos, que vamos, eran las víctimas de una sociedad injusta y tal. Y empezamos después a charlar y el periodista que más ganaba mucho menos que el bombero que menos ganaba. Estamos fatal y no sé qué, porque fuimos solo a arriba de Seguia una hora y no nos pagaron una hora de extraordinaria. Y dice, bueno, pero a un periodista no le pagan jamás una hora extraordinaria, ni 2, ni 3, ni 10. Y eran los que se quejaban, que estaban armando. Pero yo creo que comparar, yo es que no me comparo con nadie, pero yo no tengo por qué compararme con otras profesiones, porque obviamente cada profesión tiene que intentar mejorar y que cada vez tengan unas mejores condiciones de trabajo, pero gran parte del problema de déficit de profesionales que tenemos ahora mismo es precisamente porque nuestro sistema de salud no ha protegido a los profesionales que ha formado y que a los profesionales que tiene ahora mismo no los está tratando bien y muchos de ellos se están yendo y siguen marchándose. Entonces tendrás que hacer un examen de conciencia y decir, oye, ¿aquí qué estamos haciendo para que todos estos profesionales se vayan? Porque se van y no vuelven. Cuidado, que las enfermeras que se fueron hace 10 años no han vuelto, y es muy complicado que vayan a volver. María, forma el doble al año y ya verás tú cómo se acabó el problema en 5 años. Claro. Sí, pero para formar el doble sigues necesitando profesores. Para formar necesitas profesores y el problema son 11 años. No se forman solos por magia, obviamente. Y la formación de especialistas tarda 4 o 5 años. Con lo cual tampoco te lo va a arreglar de hoy para mañana. A ver, que cuidadín, estamos dando soluciones que a lo mejor estamos despistando un poco a la audiencia. Estamos dando soluciones a largo y medio plazo, ¿vale? La de el problema de ahora solo se arregla de una manera que lo ha dicho Arantxa, y yo coincido con ella, y no comparto el discurso de que hay que compararse con otras profesiones. Nos comparamos con la nuestra en otras comunidades, con la otra nuestra en otros países, con la nuestra en otros sitios. Y desde luego, si es verdad que sobra, porque podemos organizar mejor el trabajo, bueno, eso dice muy poco de la organización del trabajo, pero es que además las listas de espera yo creo que están diciendo lo contrario, o sea, se sigue exprimiendo a los profesionales hasta el límite de lo que dan y así y todo, pues no lo acabo de entender. Entonces, como tenemos esta brutalidad de demoras en la atención sanitaria. Entonces, eso, que es para otro debate amplio, uno de los factores, evidentemente, que la única forma de mejorar ahora mismo a plazo inmediato, corto, es sentarse con los profesionales y mejorar sus condiciones laborales. Es lo único, porque tienes que aprovechar a los que tienes. Y si mejoran, además, incluso podrás captar fuera, como hacen otras ondas de otros países. Y entonces podrás decir que eres importador de riqueza y fichador de jugadores. Si no, poco veo yo a plazo ya. Claro, es que el problema está en que tú, aunque aumentes el número quites los números clausos en las facultades, pongamos que tenemos muchos profesores y podemos de repente empezar a formar 200 enfermeras a mayores en Asturias, pongamos, de repente, para tal, que es que van a tardar 4 años en salir de la facultad, que es que el problema puntual de ahora mismo y que se va a ir agravando con el paso de esos 4 años que van a tardar ellas en formarse, lo vamos a seguir teniendo y nadie está poniendo remedio, ni nadie está mirando y analizando realmente cuál es el problema. A ver, eso lo primero, abramos la universidad. Vamos a ir concluyendo, pero me doy yo a mí mismo un turno de palabra y yo resumo el problema, que era lo que habíamos venido, del aumento del número de personas que fallecen, es por culpa del gobierno. Por culpa del gobierno. Es lo que yo resumo lo que estáis diciendo. Sí, los gobiernos. ¿No? Los gobiernos. Los gobiernos, sí, el gobierno en abstracto. Mira, el gobierno, hay una variable que pesa mucho en términos económicos, que es que nosotros también estábamos acostumbrados no solo a contar con los egresados de las facultades de medicina de España, sino con la homologación de títulos de latinoamericanos, que se hicieron miles y miles de especialistas homologados y que trabajaron por toda España, pero que ya desde hace 8 años no se pueden homologar.
por una decisión europea. Hay un decreto que dice que las especialidades no podrán ser inferiores en su tiempo de formación a 5 años. O sea que la especialidad menos duradera, que era medicina de familia, en las próximas convocatorias van a ser de 5 años. ¿Y qué es lo que hay? Pues yo cuando era presidente de la Comisión Nacional, pues tenía 8.300, 8.400 títulos y propuestas por homologar, y no podíamos pasar a ninguno porque no tenían formación de más de 3 años. Por culpa del gobierno europeo. Eso es. Entonces ya es europeo. Claro, pero escucha, que es que esos nos venían formados. O sea, que los nuestros marchaban fuera, pero siempre tenemos la posibilidad de coger los latinos. Y los latinos, hombre, no tenían ni color al lado de lo que se hacía aquí. Entonces, no es esa la solución. O sea, no es homologar títulos o dejar que vengan aquí cubanos o de donde sea, para no sesgar a nadie, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no queda más remedio que pagar la formación de esos señores, en vez de otras cosas, porque aumentar el presupuesto, estamos gastando el 44% del presupuesto nacional en diferentes vertientes sociosanitarias, 44%, que no hay ningún país en la comunidad, bueno, están asustados de cómo podemos destinar tanto dinero a los servicios sociosanitarios. Los expertos dicen que ya no debemos de subir ni 1 milímetro más ahí, pues entonces quiere decir que hay que redistribuir los gastos y habrá parcelas donde estamos invirtiendo más de lo que se debe de invertir y otras donde no invertimos. Última ronda, decíamos, Arantxa, 1 minuto. Menos un minuto. Yo creo que está claro, el sistema público de salud no ha sabido cuidar a sus profesionales y el hecho de que tú tengas, no puedas prestar los cuidados, hablando de enfermeras y de fisioterapeutas, tú no puedas formar, no puedas cuidar como quieres y como puedes, ese hace que ese aumento de la mortalidad aparezca, porque el COVID lo único que ha venido a demostrar es que lo que se estaba empezando a ver, de repente se ha visto de golpe. Lo que poquito a poco iba dando señales de alarma, el COVID lo que ha hecho es decirnos, cuidado que mira, estáis hechos un Cristo, no dais para más. José María, 30 segundos ya cae. Sí, yo continúo con mi mensaje de hay que abrir la universidad, hay que tener más estudiantes de medicina, hay que abrir los hospitales para formar más MIR, porque un MIR cobra la 4ª parte de un médico de plantilla y a partir del 3er año un MIR tiene la capacitación que tiene un médico de plantilla. De hecho, antes un R3 acababa y ya entraba como adjunto, como médico de plantilla. Luego es un negocio para el hospital el tener muchos residentes, es bueno. Y vamos, yo como antiguo médico no había cosa que más me gustara que tener residentes, porque es que me hacían el trabajo molesto. Yo no estaba pensando en el despacho y el residente estaba ahí corriendo de un lado para otro haciendo los recados. José Antonio, ¿habla ahora o calla para siempre? No, yo voy a seguir con mi discurso también, no soy monotema, es fácil. Estoy de acuerdo que se necesitarían más alumnos para resolver el problema dentro de 10 o 11 años, siendo siempre cuidadosos en planificar y que luego no vayamos a tener unas bolsas de paro tremendas. Y ahí habría que poner profesores para dar atención a esos alumnos. Claro, los residentes, claro que habría que ampliar el número de residentes que pueden acceder a los sitios, pero teniendo en cuenta que ya no son mano de obra barata, requieren una formación bien dirigida y además moderna y de calidad, ¿no? Ya no es lo que era antes afortunadamente. Pero habría que permitir que hubiera más número de residentes. Pero eso nos lo arreglaría 4 o 5 años, y que no lo arreglaría de forma inmediata atender al factor determinante de la calidad del sistema, que son las personas, punto. Los profesionales, hay que mejorarles sus condiciones laborales, si no, a corto plazo, a cortísimo plazo, que es lo que se necesita, porque la población es lo que necesita, pues lamentablemente, lo he dicho, la pérdida de cuidado longitudinal y de atención médica longitudinal aumenta el 30% de la mortalidad de una población. Vale, ya tenemos una de las causas más importantes de aumento de mortalidad. Bueno, pues hasta aquí llegamos, amigos. Buenas noches. Gracias a los 4, por supuesto, muchas gracias. Y yo casi estaría por emplazaros dentro de 6 meses a ver qué cifras nos da el MOMO. ¿Cómo es el MOMO? A ver qué cifras nos da el MOMO, si esto mejora. Bueno, es que es humor negro, no se puede hacer bromas, ¿no? O si sigue igual, y entonces pues habrá que establecer otras hipótesis. Pues nada, hasta la próxima semana, buenas noches a todos y adiós.